Así que la primera pregunta es, ¿dónde estamos? Y la respuesta es, estamos exactamente donde el Señor nos quiere. Estamos en una nación torcida y perversa. Sé que tienes ganas de salir del apuro. Algunas personas me han dicho, bueno, me voy a mudar a Canadá. Acabo de hablar con una señora y ella dijo, todos los canadienses vienen aquí. Y dije, los canadienses vienen aquí, sí, porque es peor allá. Bueno, ¿dónde te vas a esconder? ¿Qué sigue? ¿México? Entiende que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Todo es exactamente como la Biblia lo describe en una nación bajo juicio. Mira, no puedes andar diciendo todo lo que es cierto acerca de ti y que eres parte del reino invisible eterno y perteneces a Dios como sus amados hijos para siempre y que te diriges al cielo. No puedes decir eso y esperar que alguien lo crea si te quejas todo el tiempo, porque lo que estás diciendo es que creo en Dios, pero no creo que Dios tenga el control del lío en el que estamos. ¿Quién necesita un Dios así? Pero nuestro Dios tiene el control completo. Y creo que una de las cosas definitivas que puedes decirle a la gente que este es exactamente el mundo como lo describe la Biblia bajo el juicio. Bueno, todas las cosas buenas deben terminar, ¿no? Así que llegamos al último momento de esta noche y siento que quiero ver si puedo tal vez reunir todo para nosotros. Mientras hablamos sobre nuestra cosmovisión cristiana, realmente no necesito mostrar lo que está pasando en el mundo. Sabes que es ineludible. No necesitas información sobre las decepciones de nuestra cultura, las decepciones de nuestro mundo. No necesitas saber que todo está mal, que todo está al revés. Como en Isaías capítulo 5, lo amargo ha sido intercambiado con lo dulce y lo bueno ha sido intercambiado con lo malo. Y estamos viviendo en un mundo invertido y al revés. Pero quiero darte una perspectiva bíblica para que puedas entender lo que está pasando. Y lo primero que quiero decir es que tienes que entender esto. Lo que está sucediendo en nuestro país y en gran medida en todo el mundo es un juicio divino. Solo quiero que marques en tu mente, es un juicio divino. Joe Biden no está a cargo de esto, sino Dios. Es nuestro Congreso y nuestro Senado y las personas que dirigen esta nación, quien quiera que esté detrás del mago de Oz moviendo los hilos, ellos no tienen la última palabra soberana sobre esta nación o sobre cualquier nación del mundo. Por lo que estamos experimentando el juicio de Dios sobre nuestra nación, no es como lo que estás esperando, no es como si estuvieras cerca, estamos en medio de este juicio. Y quiero mostrarte que al abrir tu Biblia en Romanos capítulo 1, y esto solo es una introducción para ti, pero ¿cómo sabemos cuando una nación está bajo juicio? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros? Y la respuesta es que puedes saberlo y puedes estar seguro. Y te mostraré cómo Romanos capítulo 1, versículo 18 lo dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cualquier nación, cualquier asociación de seres humanos que constituya una cultura y se alejan de la verdad, con injusticia recibirán la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios viene en muchas formas. Hay ira eterna, eso es el infierno. Hay ira escatológica, que serían todas las expresiones de ira, como dice en el libro de Apocalipsis. Todos los juicios que caen sobre la tierra, que ustedes conocen en el tiempo de la tribulación, esa es la ira escatológica. Nuestro Señor habló sobre eso en su sermón, sobre la segunda venida en Mateo 24 y 25. Entonces, hay ira eterna, ira escatológica, y hay una serie de ira cataclísmica, como terremotos masivos, inundaciones masivas. La más masiva fue el diluvio en Génesis, donde Dios literalmente ahogó a toda la raza humana, con la excepción de una familia allí. Es la siembra y cosechar ira. Todo lo que siembras, cosechas. El comportamiento pecaminoso tiene consecuencias que están integradas en este comportamiento pecaminoso, por lo que hay muchos aspectos de la ira de Dios. Y esto funciona inexorablemente, funciona inevitablemente y funciona con justicia. Pero hay otro tipo de ira, de eso se habla en Romanos capítulo 1. Esta es la ira del abandono. Esta es la ira del abandono. Esto es histórico. En Hechos 14, la Biblia dice que Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. La historia del mundo es la historia de las naciones que van por su propio camino y en consecuencia experimentan la ira del abandono divino.
Y eso es lo que está a la vista en Romanos 1:18, la ira de Dios revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es el perfecto lugar en el planeta para conectarse con ese Dios correcto mediante su creación a quien se le ha exhibido, en medida que su poder eterno y su naturaleza divina son manifiestos, y cualquiera que lo rechace no tiene excusa. Y los hombres lo hacen, y las naciones lo hacen, y las culturas lo hacen, y eso es el ciclo de la historia humana. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que van a sustituir cualquier cosa por el Dios verdadero, incluso por los animales, ídolos de todo tipo. Así que lo que tienes aquí es la ira de Dios, y está desatada todo el tiempo a través de los humanos, la historia, sobre todo pueblo que suprime la verdad con injusticia, la verdad acerca de Dios, que puede ser reconocida por la creación. En capítulo 2 de Romanos dice que la ley está escrita en sus corazones, por lo que también están sin excusa. Rechazan lo revelado que saben. Debe haber un Dios. No lo honran, no dan gracias. Se quedan vacíos de entendimiento y sus necios corazones se oscurecen y profesan ser sabios, pero en realidad son necios. Y cambian al correcto Dios incorruptible por alguna otra deidad de su propia creación. Entonces el versículo 24 es la clave. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando una nación abandona a Dios? Por lo tanto, Dios los entregó. Esto explica qué es la ira. Dios les entregó. Ahora recuerden que esto es histórico. Esto no es mirar al futuro, esto es mirar a la historia. Dios les dio en tiempo pasado, en las concupiscencias de sus corazones, para que sus propios cuerpos sean deshonrados entre ellos. Cuando esta ira entre en su lugar, lo primero que verás es una revolución sexual. Cuando Dios abandone una cultura, lo verás hundirse a un nivel bajo de lujuria e impureza y la deshonra de sus propios cuerpos. Lo primero que sucede cuando una nación está bajo juicio es una revolución sexual. En el versículo 25 nos recuerda esto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que mira hacia atrás en 1970, 1980 y recuerda cuando comenzó la revolución sexual, que fue el primer paso en el abandono de esta sociedad por parte de Dios mismo. El segundo paso viene en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando Dios abandona una sociedad, lo primero que sucede es una revolución sexual, seguida inmediatamente de una revolución homosexual. Y lo tienes descrito en los versículos 26 y 27. Y curiosamente comienza con el lado femenino, el lesbianismo. Porque cuando Dios abandona una nación, el instinto humano más fuerte es el instinto de las mujeres, que son madres de sus hijos, se pervierte. Este es un golpe tan severo a este nivel de juicio sobre los seres humanos, la cultura, la sociedad humana. Y luego tienes a los homosexuales masculinos en el versículo 27, cometiendo actos indecentes y reciben en sus propios cuerpos la pena de vida por su extravío. Hay una pena inmediata y recordarás que como la epidemia de SIDA está incorporada. Es una enfermedad venérea que está incorporado porque ese tipo de comportamiento está incorporado en su propio castigo, además de ser evidencia del abandono de Dios. ¿Y por qué sucede eso?
porque no consideraron apropiado reconocer a Dios por más tiempo. El versículo 28 sigue retrocediendo estos versículos a la razón por la que rechazan a Dios, rechazaron a Dios, rechazan a Dios. Y primero hay una revolución sexual seguida de una revolución homosexual. Verso 26 y 27. Luego mira la mitad del versículo 28. Aquí está el paso 3. Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no funciona. A veces se traduce como mente reprobada, pero la palabra griega significa no funcional. Eso es cuando eres un hombre y piensas que eres una mujer. Esa especie de locura. Es una locura que se plantea, una cuestión de razón. Incluso, ¿cómo poder pensar que la gente haría eso? La razón por la que la gente lo hace es porque están bajo el juicio divino. Dios les ha permitido tener una mente reprobada. Así que cuando ves toda esta actividad transgénero y cuando lo ves, quieres hacer leyes para proteger la identidad transgénero y sabes que es una locura absoluta, total y absoluta. Sabes que hemos llegado a la mente reprobada. La gente no puede pensar razonablemente, lo que significa que no hay camino de regreso a la cordura. No hay camino de regreso. Y porque es un juicio divino sobre ellos, Dios no interrumpe el curso de su pensamiento por este camino de la revolución sexual, la revolución homosexual, hasta el tipo de locura que vemos con el transgenerismo. Solía preguntarme qué demonios podría ser la mente reprobada, pero estamos viviendo en medio de esto. Es una locura, es irracional, es ridículo. Y sin embargo, está tan fuertemente en nuestra cultura que la sociedad y sus líderes están haciendo leyes para proteger a las personas que están absolutamente locas. Esa es la mente reprobada. Esto es el juicio. Esto es el juicio. Sabemos que esa mente reprobada no va a sanar. Observa el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que ves todos los días en las noticias. Así es la gente, así es como viven. Y el versículo 32 dice que conocen la ordenanza de Dios. Mire nuestra nación allí. No hay falta de realidad o de verdad. Esta nación fue realmente fundada con el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia la han tenido en sus manos por más de 200 años completos. Ellos conocen las ordenanzas de Dios. Ellos también saben que la ordenanza de Dios para aquellos que practican tales cosas que son dignos de muerte, porque no solamente los hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Tienen un presidente que es católico romano y que está defendiendo la locura en el tercer nivel del juicio divino como si esto fuera normal. Lo que ven en nuestro país es que el desarrollo del juicio de Dios en Romanos capítulo 1, así que anótenlo, no hay ningún grupo de senadores o congresistas ni nadie más que vaya a revertir esto. Esto no es reversible. Esto es el juicio divino. Ahora, en medio de eso, estarás diciendo, espero que el Señor recuerde a su pueblo en medio de esto. Espero que no se deje llevar tanto por el juicio, que no nos extrañe, que eso nos recuerde. Y me refiero al final del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Esta es una palabra de consuelo. Dios promete juicio por el profeta Malaquías y en el versículo 16 de Malaquías 3, entonces los que temían al Señor hablaron unos con otros. Aquí estamos en medio de esto, hablando unos con otros y diciendo lo que va a pasar en el futuro. Y eso es exactamente lo que la gente en el tiempo de Malaquías decía, lo que iba a pasar. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y me encanta esto, escuchen. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios tiene un libro, y en este libro están las personas que le pertenecen, y ninguno de ellos van a ser arrastrados con los malos en el día del juicio. Esto es importante porque tenemos que hacer entender a la gente en un mundo de juicio de Romanos 1. Así es, pero somos suyos, somos su propia posesión, porque he aquí, el día viene ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí estás viendo el juicio escatológico. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerán salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese día es el día que Cristo regrese a establecer su reino. Será un día de fuego y juicio, pero el Señor conoce los que son suyos, y estamos a salvo porque nuestros nombres están escritos en su libro. Así que, con eso como introducción a nuestros pensamientos, ¿cómo vamos a vivir en este mundo? Sabiendo que estamos seguros y sabiendo al mismo tiempo que vivimos en una cultura bajo juicio. Para responder esa pregunta, quiero que mires Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y solo unos pocos versículos para considerar. No sé cuántos podrán cubrir esta noche. No puedo ver un reloj y eso es una bendición para mi alma. Pero solo quiero que bajes al versículo 15 y comencemos allí. Filipenses capítulo 2 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta es una porción muy importante de la palabra de Dios. Se nos describe como hijos de Dios, inocentes e irreprochables, irreprensibles en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales nosotros aparecemos como luces en el mundo, reteniendo firmemente la palabra de vida. Ahora solo quiero para plantear 3 preguntas aquí. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y cómo debemos vivir? ¿Dónde estamos? Mire el versículo 15. ¿Dónde estamos? En medio de una generación torcida y perversa. Y esto fue cierto en realidad en el caso de los filipenses. Cuando llegó esta carta a Filipos, Filipos era una ciudad en Grecia, en el noroeste de Macedonia, a lo largo de la calzada ignaciana, que era una ruta comercial romana, por lo que era una ciudad que básicamente tenía que absorber gente que iba en ambas direcciones. Era algo como cosmopolita. Estaba en el Estrimón, un río que también permitía que algunas confluencias se movieran sobre el agua, por lo que era un lugar estratégico. Por cierto, había minas de oro en la región de Filipinas, y esas minas de oro trajeron a Felipe a Macedón. Felipe de Macedón fue el padre de Alejandro el Grande, y se sintió atraído por este lugar porque era estratégico en términos de comercio y debido a las minas de oro, por lo que anexó la región. En otras palabras, la trajo hacia sí como parte de su imperio griego y fortificó una pequeña ciudad en la época. En la época era un pequeño pueblo, era conocido como Trinidades. Solo un pequeño pueblo, Trinidades. Significaba una pequeña fuente que tenía manantiales naturales. Y después de que él tomó el control de ese pueblo y lo fortificó, le cambió el nombre a Filipo, por lo que lleva el nombre de Felipe de Macedón, el pagano griego que los romanos conquistaron cuando los romanos conquistaron el imperio griego. Los romanos conquistaron Filipos en el siglo II a.C. y todavía se le conoce como Filipos.
La conquista romana la convirtió en una provincia romana en el año 42. Y esta es una nota interesante. Allí se libró una de las mayores batallas de la historia romana. Fue una batalla con algunas figuras muy familiares. Se le llamó la batalla de Filipos y las fuerzas de Antonio Marco Antonio y César. 110,000 hombres derrotaron a las fuerzas de Bruto y Casio, que tuvieron 90,000 hombres y 40,000 bajas, y fue un baño de sangre. La batalla en realidad marcó el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. En ese momento, Filipos estaba habitada en Gran Macedonia por soldados que eran las personas más rudas, duras, pecadoras y asquerosas de la cultura. Muy a menudo se asentaban muchos soldados allí. A los ciudadanos se le dio el estatus romanos completo. Se convirtió en un lugar pagano, idólatra, torcido y perverso. El Señor llevó a Pablo a Filipos para establecer la primera iglesia en Europa en el segundo viaje misionero, y la historia al respecto del capítulo 16 de Hechos, y comienza con Pablo siendo encarcelado, ¿verdad? Ya conoces la historia del carcelero de Filipos. Los creyentes allí eran desesperadamente pobres. En realidad, se describe en 2 de Corintios capítulo 8. Ese es un texto familiar. Solo te daré un poco de información sobre el pueblo, la condición del pueblo de Filipos, leyendo algunos versículos de ese capítulo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran profundamente pobres incluso los creyentes, pero al mismo tiempo eran extremadamente generosos. También fueron perseguidos. Si regresas al capítulo 1 de los Filipenses, ves en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vayas a veros o que esté ausente, oiga que vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Así que eso nos introduce a que estaban pasando situaciones muy fuertes. En el capítulo 3 del versículo 2 también nos dice que tenían oposición judía. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Verso 18, porque allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ya sabes lo básica que es la sociedad cuando se enorgullece de lo que es más vergonzoso de su conducta. Se jactan de su vergüenza. Este es Filipo. Allí también había una medida de desunión en la iglesia. En capítulo 4, Pablo dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, ¿dónde encuentran estas mujeres sus motivaciones para seguir peleando? Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que están sucediendo muchas cosas. Hay paganismo, hay corrupción, hay maldad, hay persecución y hay división. Y hay división en la iglesia. Así que Pablo escribe esta carta desde Roma en el 4º año de su encarcelamiento romano. Está esperando el veredicto de Nerón sobre su vida. A pesar de todo lo que he dicho, Filipenses es conocida como la epístola de la alegría. La epístola de la alegría. Y Pablo los llama a estar gozosos cuando ellos viven en esta generación torcida y perversa. Ahora, por cierto, eso podría ser una descripción en general del mundo entero. En Mateo 17,
Jesús dijo acerca de Israel, generación incrédula y pervertida. Incluso Israel fue etiquetado de la misma manera que tu generación pervertida. Supongo que podríamos reducirlo diciendo que así está el mundo actual. Está torcido y es pervertido. Torcido son los escolios, de donde obtenemos la escoliosis, la curvatura de la columna. Significa estar doblado o torcido, desviarse del estándar. Esto no es nada nuevo. Esta división del estándar divino, ¿recuerdas lo que dice Proverbios capítulo 2, del verso 11? La sabiduría y la discreción te guardarán, y la inteligencia velará por ti, para librarte del camino del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que se desvían de los caminos de rectitud, para caminar en los caminos de las tinieblas, que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en la perversidad del mal, cuyos caminos son torcidos y que son tortuosos en sus caminos. Esta idea de ser torcido y perverso describe esa depravación humana natural que distorsiona y tuerce todo pecador. De hecho, en Proverbios 21:8 dice que el camino del culpable es torcido. Isaías 59:8 dice que están torcidos sus caminos. Perverso es diastrefo, significa distorsionar. Así que a cualquier lugar que vayas, en cualquier ciudad, o cualquier grupo de personas que tengas, las personas están torcidas, distorsionadas, deformadas. Y Pablo realmente está dibujando esa descripción de Filipo de la historia de Israel. Y Jesús también la reiteró, como dije en Mateo, y también se repite en el capítulo 9 de Lucas. Así que tenemos que entender que en general el hombre es perverso y distorsionado. El término generación es la idea de una nación de los que son iguales. La similitud de las personas en una nación no es el color de su piel, no es su historia étnica mutua. La similitud de las personas en cualquier nación es que son torcidos y perversos. Son malvados. Y puedes ir a Romanos capítulo 3. No hay nadie justo, no hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios. Entonces todos tienen veneno de áspid bajo sus labios. Este es el mundo en el que vivimos. Así que la primera pregunta es, ¿dónde estamos? Y la respuesta es, estamos exactamente donde el Señor nos quiere. Estamos exactamente donde Él nos quiere. Estamos en una nación torcida y perversa. Y más allá de eso, estamos en una nación, y esto es, según Romanos capítulo 1, bajo el juicio, y es manifestadamente obvio porque hemos progresado de una revolución sexual a una revolución homosexual, a la locura de un cerebro y una mente que ni siquiera piensa con claridad para protegernos a nosotros que no hacemos esas cosas. E incluso, ¿saben cuál es la realidad? ¿Algo salió mal? No. Todo es exactamente como se supone que debe de ser. Así es como se supone que debe ser el mundo. Así es como funciona el juicio. Y estamos viendo tan claramente cómo jamás pudimos haberlo visto y estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. Sé que tienes ganas de salir del apuro. Algunas personas me han dicho, bueno, me voy a mudar a Canadá. Acabo de hablar con una señora cuando estaba comiendo algo antes y ella dijo, todos los canadienses vienen aquí. Y dije, los canadienses vienen aquí, sí, porque es peor allá. Bueno, ¿dónde te vas a esconder? ¿Qué sigue? ¿México? Entiende que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Aquí es donde pertenecemos. Así que, Primera de Corintios, capítulo 5. No te estoy pidiendo que evites a las personas inmorales en este mundo. Se supone que no debemos huir de ellas.
Escucha lo que dice versículo 9 y 10 de Primera de Corintios, capítulo 5. Os escribí por carta que no os juntéis con los fornicarios, no obstantemente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es de lo que hablamos en la pregunta en la última sesión. Pero no, no debes dejar el mundo. Esto es exactamente donde el Señor te pone. Así que recuérdalo, estamos exactamente donde deberíamos estar. Todo es exactamente como la Biblia lo describe, en una nación bajo juicio. Así que es ahí donde estamos. La segunda pregunta es, ¿quiénes somos? Y esta es la respuesta. Es muy explícita aquí también. Se nos describe en el versículo 15 como hijos de Dios, irreprensibles en medio de una nación torcida y perversa, y también somos descritos como luces en el mundo. Por eso, se nos dan dos designaciones primero. Somos hijos de Dios. Esta es una separación muy clara de la nación torcida y perversa. Y para ver el verdadero funcionamiento del pensamiento de Pablo, regrese al capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor hace una distinción familiar. Versículo 42 de Juan 8. Jesús entonces les dijo, si Dios fuera su Padre, estos son los líderes judíos que estaban diciendo que Dios era su Padre. Él dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque vosotros sois de vuestro padre. ¿De quién? Del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué esperas que haga la gente si son hijos del diablo? Que se comporten de manera diabólica. Todo es como esperarías que fuera. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y tú preguntas por qué están asesinando bebés? Es por la culpa de los hijos del diablo, quien fue homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, ¿esperabas que te digan la verdad? Así que esperabas que la gente te diga la verdad. ¿Esperabas que fueran protectores de la vida? No, no, a esta cultura bajo juicio, realmente no le importa si matan a los bebés, no le importa si los ancianos mueren, no les importa si la gente recibe tratamiento por un virus y mueren languideciendo sin tratamiento, porque simplemente reflejan la naturaleza de su Padre. No vas a cambiar eso. Yo simplemente no voy a cambiar eso. De hecho, cuando dices la verdad, Él dice, porque digo la verdad, no me crees. Aquí está el problema. No tienen capacidad para creer la verdad. No tienen capacidad para creer la verdad. Están ciegos por su propia caída. Están doblemente ciegos por Satanás, que les ha cegado las mentes de aquellos que no creen para que la luz del Evangelio no brille para ellos. Hay múltiples capas de ceguera que no pueden ver, no pueden entender. Eso es Efesios 4. No tienen entendimiento. Están separados de la vida de Dios. Están definidos por ignorancia. Se definen por la dureza de corazón. Se definen por la incredulidad. Y se definen por seguir cada impureza imaginable e inimaginable, y esto con avaricia. Versículo 47, Él dice, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por esta razón no las escuchas porque no sois de Dios. ¿Entiendes por qué es difícil hablar de la verdad a esta generación? Ellos no tienen la capacidad de entenderla hasta que sean regenerados, hasta que sean traídos de las tinieblas a la luz, de la oscuridad al reino de Dios, del querido Hijo de Dios. Colosenses 1. Ellos no tienen capacidad para la verdad, ni siquiera entender la verdad en absoluto.
Así que esta es la condición del mundo en la que estamos, bajo juicio de Dios, torcidos y perversos, y completamente incapaces de oír y creer la verdad, porque su naturaleza es la naturaleza de su Padre, y eso es asesinar y es engañar. Nosotros, en cambio, somos hijos de Dios. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Romanos 8, Gálatas 4. Romanos 8 dice que hemos sido adoptados como hijos. Gálatas 4, ya no somos esclavos, sino hijos. Y porque somos hijos de Dios, sabemos la verdad, escuchamos la verdad, creemos la verdad, amamos la verdad. Vivimos la verdad, luchamos por la verdad, proclamamos la verdad. Primera de Juan 3:10 dice, por esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios. El que no practica la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. No solo hay una diferencia en la capacidad de recibir la verdad. Cuando eres un hijo de Dios, no solamente la recibes, sino que también es necesaria para ti y es consecuente con tu vida. La vives. Probablemente la pregunta más común que recibo es, ¿cómo sé que soy cristiano? Y a veces las personas intentan retroceder y recordar lo que sintieron en algún momento cuando oraron, caminaron por un pasillo silencioso, un apego emocional a Jesús. Piensan que su salvación se basa en algo que sucedió en el pasado. No. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Sabes que eres cristiano cuando la justicia es el patrón de tu vida. Solías ser esclavo del pecado, ahora eres siervo de la justicia. Romanos 6. Es la transformación, la evidencia. Donde no hay transformación, no hay salvación. La fe sin obras está muerta. Por eso escuchas a Jesús decir, por sus frutos los conoceréis. Los buenos árboles producen buenos frutos, los árboles malos producen malos frutos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad qué gran amor nos ha otorgado el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y así lo somos. Por esta razón, escucha, por esta razón el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Así que, entiende esto. Somos extraterrestres en este mundo, un mundo bajo juicio, un mundo que no puede saber de Dios, no tiene deseos de saber de Dios, no tiene facultad para aceptar la verdad, no puede entender quiénes somos. Nos ve como impedimento para la libertad de sus transgresiones y quiere sacarnos del camino para que nadie cuestione su pecaminosidad. Excepto nosotros, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque Romanos 8:16 dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos testifica el Espíritu Santo que somos hijos de Dios? No lo hace susurrándonos a nuestro cerebro. El Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios al producir nosotros el amor, gozo, paz, gentileza, bondad, mansedumbre, dominio propio, el fruto del Espíritu. Esa es la actitud del fruto del Espíritu que resulta en la acción del fruto del Espíritu. Si tienes algún tipo de acción religiosa o acción espiritual sin actitud espiritual, eso es legalismo. La espiritualidad genuina comienza con la actitud del fruto del Espíritu y se muestra en el comportamiento. Para que sepas que el Espíritu te está testificando que perteneces al Señor cuando tu vida está marcada por el fruto del Espíritu y el amor a la verdad. El amor del Señor de la verdad y la verdad encarnada. Entonces, somos hijos de Dios y como tales, estamos en completa alineación del mundo que nos rodea, así que estamos exactamente en donde Dios quiere que estemos y nosotros somos exactamente quienes Él quiere que seamos. Estamos en el lugar exacto de su diseño. Y luego también dice Pablo que somos luces en el mundo.
Fomentamos el uso del sol, la luna y las estrellas. Los creyentes brillan como luces en la oscuridad. Y usa una pequeña frase entre quienes aparecen como luces en el mundo. Literalmente está brillando como lumbreras, como Daniel 12:3. Cuando guías a otras personas a la justicia, brillas como las estrellas en el cielo. Isaías, el siervo del Señor, también dice, os haré luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pablo dijo a los Corintios que la gloria de Dios brilla en Jesucristo, la gloria del Evangelio, de la naturaleza de Dios brillando a través de Jesucristo. Y luego, cuando Cristo está en nosotros, nos convertimos en luces en el mundo. Y cuando llegamos como luces, lo primero que hacemos es exponer lo que es tiniebla, las obras de las tinieblas. En Mateo 5, y sé que te estoy lanzando muchas escrituras, pero Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es tu responsabilidad en el mundo como hijo de Dios? Es ser el que oye la verdad, entiende la verdad, cree la verdad, vive la verdad, proclama la verdad, defiende la verdad. Y en virtud de esa verdad, te conviertes en una luz que brilla en las tinieblas. Eso es lo que hacemos. En Efesios 5:8, Pablo dijo que antes eras oscuridad, pero ahora eres luz en el Señor. Camina como hijo de luz. Luz significa verdad, significa santidad, verdad y virtud, la luz de la verdad y la luz de la santidad. Caminamos como hijos de la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5, todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la oscuridad ni de la noche. Lo que estoy tratando de mostrarles con esto es, nosotros no somos parte del mundo. Dije este miércoles justo en la mañana, no tenemos ninguna conexión con el sistema. Somos ajenos a él. Todos juntos brillamos en medio de la oscuridad. No somos de la oscuridad, somos la luz. Proverbios 4:18, me encanta este versículo, pero el camino de los justos es como la luz al amanecer que brilla cada vez más hasta el día final. Se dijo de Juan el Bautista, él era la lámpara que ardía y brillaba. Así que sepamos dónde estamos. Estamos en una nación torcida y perversa, bajo el juicio divino. Sabemos quiénes somos nosotros. Como dijo Malaquías, somos posesión de Dios. Él sabe quiénes somos. Él nos ha escrito en su libro. Él nos protegerá y nos usará como sus hijos para proclamar la verdad y brillar como luces. Entonces, la última pregunta, y realmente una pregunta simple, ¿qué debemos hacer? Seamos prácticos. Se revela a los imperativos de este capítulo, pero primero quiero volver a un texto fundamental en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Hacia el final del capítulo, Jesús es confrontado por Pilato. Y Pilato es muy sarcástico con Jesús. Pilato, en el versículo 33, Juan 18 dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso es puro sarcasmo, una broma. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde en el verso 36, en Juan 18, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos estarían peleando para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Nuevamente, esto de lo que estamos hablando el miércoles, el reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo. En Juan 6, intentaron hacerlo rey por la fuerza y él escapó. Él no quería ser rey en este mundo.
no tiene ninguna conexión con este mundo. ¿Por qué? Porque Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero yace en el regazo del maligno y Jesús no va a ser el vicepresidente de Satanás. El reino que le pertenece para Cristo, el reino que le pertenece para Cristo es un reino que es un reino espiritual. En este momento particular, creo que ustedes están familiarizados con la declaración que hace Jesús. Escuche a Lucas 17:20. Ahora, habiendo sido preguntado por los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios, él le respondió y dijo que el reino de Dios no viene con señales que se puedan observar, o dirán, mira aquí o allá está, porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios está en vosotros. El reino está presente. El reino está presente. El rey, el reino que pertenece a Cristo, aunque no es visible para el mundo, a eso se refiere Juan cuando dijo que los hijos de Dios aún no están manifestados, pero el reino trasciende el mundo, pero está presente en el mundo. No deriva su poder, no deriva su realidad, su origen, su naturaleza, su conexión, su duración de cualquier entidad creada en el mundo. Su duración de cualquier entidad creada, el título real de Cristo, su autoridad y su poder soberano, no se derivan ni dependen de ninguna persona creada, ninguna institución, fuerza, energía, trabajo, esfuerzo o derecho. Su dominio es eterno, derivado únicamente de su propia naturaleza gloriosa. Su gobierno no es dado ni quitado por ninguna posesión, ningún gobierno, ninguna autoridad. Su poder tiene autoridad. Su poder y autoridad no pueden ser disminuidos en absoluto, limitado, alterado, removido o reemplazado. Su gobierno es completo, integral y eterno en el tiempo y la eternidad sobre cada alma que alguna vez haya vivido. Y un día Él gobernará toda la creación con vara de hierro, en verdad y justicia. Todo está según lo programado. El Salmos 2 nos da una vista previa de ese día. Estas son palabras familiares. ¿Por qué están las naciones alborotadas y el pueblo ideando algo vano? Los reyes de la tierra se ponen de pie y los gobernantes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido, que sería el Padre y el Hijo, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Van a atacar el reino de Dios, el que se sienta en los cielos. El Señor se ríe de ellos. El Señor se burla de ellos, les hablará en su ira y los aterrorizará en su furor, diciendo, pero en cuanto a mí, he instalado mi rey en Sión, en mi monte santo. Seguramente contaré el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme lo que quieras y te daré las naciones como tu herencia, los confines de la tierra como tu posesión. Satanás pensó que podía tentar a Jesús para que se lo quitara en lugar de esperar a que Dios Padre se lo diera. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando llegue ese reino, romperá con vara de hierro y las hará añicos como vasijas de barro. Ahora pues, oh Rey, muestra discernimiento, toma esta advertencia, oh jueces de la tierra, adora al Señor con reverencia, regocíjate con temblor, rinde homenaje y besa al Hijo, para que no se enoje y perezcas en el camino, porque pronto se encenderá su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Nuevamente, se nos recuerda que cuando llegue su ira, seremos protegidos. Un día Él gobernará la creación. Apocalipsis 19. Él regresará. Apocalipsis 20. Él establecerá el reino glorioso y Él reinará por 1000 años. Así que nuestro Señor básicamente dio su manifiesto del reino cuando dijo que el reino está entre vosotros. Y luego habló sobre el futuro reino terrenal, cuando triunfará sobre toda la tierra y los cielos. Él estará por encima de todos los demás reinos.
Gobernará solo como Rey de reyes y Señor de señores en la tierra, y luego sigue al destruir toda la creación. Habrá una fusión atómica descrita por Pedro, como los elementos fusionándose con calor ferviente. Los elementos serían los átomos. Habrá una creación en la que todo dejará de existir y en su lugar un nuevo cielo y una nueva tierra, según Isaías 65-66, Apocalipsis 21. Pero por ahora, el reino de Dios es una realidad espiritual separada del más allá, por encima de toda otra autoridad terrenal, todo otro gobierno terrenal. Debido a eso, no sacamos nada de las fuerzas o poderes terrenales para avanzar en el reino de los cielos. Su reino no puede ser dañado y no puede ser detenido y no puede ser obstaculizado por ningún poder terrenal. Ningún gobierno o gobernante puede hacer leyes para avanzar su reino y asegurar su reino. Ninguna sanción penal puede detener su reino. Ninguna fuerza temporal puede detener su reino. Nadie puede interponerse en su camino. Ahora hay más sobre su reino en Juan 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿Eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué distingue a las personas en el reino? Ellos creen a la verdad. Entonces tienes a Satanás, que es el padre de la mentira. El mundo entero yace en el regazo del malvado. El mundo entero está básicamente construido sobre mentiras. Es un castillo de naipes construido sobre mentiras. No te sorprendas cuando veas que estas mentiras comienzan a colapsar. Estas mentiras mantienen su poder asesinando y mintiendo. Su gente es la gente de la verdad. Su gente se levantará como David y dirá: Oh, cuánto amo tu ley. Todos los que aman la verdad están en su reino. Así que partamos del fundamento de la verdad para ser identificados como miembros de su reino. No somos del mundo en la que estamos. Jesús oró en Juan 17: Padre, no quiero que los saques, quiero que los protejas en el mundo, protégelos del maligno. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en el mundo? Bueno, volvamos a Filipenses, solo por mencionar algunas cosas que pueden examinar por su cuenta. Aquí, aquí hay muchas instrucciones que son directas. Una aparece en el verso 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Somos hijos de Dios, somos luces en el mundo. ¿Cómo vamos a vivir? Con una actitud de humildad como la de nuestro Salvador. La humildad desinteresada debería marcarnos. Santiago dijo: humíllate en la presencia del Señor, Él te exaltará. ¿No quieres aceptar? ¿Acaso no quieres aceptar el hecho de que eres un hijo de Dios y una luz en el mundo? Eres tan distinto que le perteneces eternamente. Eso es algo en lo que tienes que estar orgulloso. Si te humillas ante el Señor, entonces estarás preparado para sufrir. Si piensas demasiado en ti mismo, voy a asumir que de alguna manera el sufrimiento es algo que no mereces.
pero estamos llamados a sufrir. Como Jesús sufrió, Él murió como nuestra expiación, obviamente, pero primero Pedro dice que murió como nuestro ejemplo, porque cuando Él sufrió, cuando fue atacado, Él no injurió a nadie, sino que puso todo en sus manos del Creador que juzga las cosas. Así que humíllate y prepárate para sufrir. Acepta el sufrimiento como el Señor sufrió el sufrimiento. Piensa como el apóstol Pablo, quien dijo que puedo conocerle por el poder de la resurrección y la comunión con sus sufrimientos. Otro imperativo aquí, en este texto, y que está en el versículo 12. Así que, amados míos, así como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, obrad en vuestra salvación con temor y temblor. Que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor significa obedecer tal como has obedecido. Sigue obedeciendo. Trabaja en tu salvación. No significa que te ganas tu salvación. Significa que la salvación que tienes necesita aparecer en el exterior. Obediencia. Ser demostrablemente un siervo, un esclavo de justicia. Hay tantos imperativos aquí, pero quiero que vayas al versículo 14. Haz todas las cosas sin quejarte ni disputar. ¿Sabes qué es lo mejor que podemos comunicar al mundo mientras vivimos en estos tiempos horribles en el cual no debes quejarte? Humíllate, vive una vida santa y no te quejes. Haz todas las cosas sin quejarte ni discutir. Quejas es una palabra que en su definición es como suena. Es una expresión de descontento, una expresión de insatisfacción. Básicamente significa murmurar en una rebelión verbal, en voz baja, quejándose constantemente. Mira, no puedes andar diciendo todo lo que es cierto acerca de ti y que eres parte del reino invisible eterno y perteneces a Dios como sus amados hijos para siempre y que te diriges al cielo. No puedes decir eso y esperar que alguien lo crea si te quejas todo el tiempo. Porque lo que estás diciendo es que creo en Dios, pero no creo que Dios tenga el control del lío en el que estamos. ¿Quién necesita un Dios así? Pero nuestro Dios tiene el control completo. Y creo que una de las cosas definitivas que puedes decirle a la gente que este es exactamente el mundo como lo describe la Biblia bajo el juicio. No te quejes de lo que ha sucedido en el propósito soberano de Dios y no te quejes de este lugar. Pablo dice que ha aprendido a estar en cualquier situación y no discute el teologismo. Nosotros no discutimos con Dios sobre sus propósitos. Sabes que el lugar más feliz para estar es estar en la voluntad de Dios y en el plan de Dios, y ahí es donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Estamos diciendo ciertamente que mi lugar favorito en el mundo es estar en medio de un dilema muy difícil que no puedo controlar. Me siento más seguro allí, porque en las cosas que puedo controlar, puedo estar afirmando mi propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Me siento incómodo con eso. Preferiría estar en una situación que no tiene una obvia salida y di, Señor, está bien, voy a estar feliz, dejaré moverme por lo que ha planeado tu providencia. Sabes, la gente dijo, bien, tuviste coraje cuando mantuviste a la iglesia abierta. Solo mírame, soy viejo. He visto la providencia de Dios toda mi vida.
He visto la mano de Dios, la mano invisible de la divina providencia. Es lo más asombroso. Lo tomaré todos los días de mi vida por encima de un milagro ocasional. Una cosa es que Dios lo detenga todo y hacer algo que va en contra de la naturaleza y sobrenatural. Es mucho más complicado para Dios permitir que todos los eventos naturales, las personas, las decisiones y las acciones se entrelacen para lograr precisamente su perfecta voluntad. Todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, sorprendido por la divina providencia. Me encanta cuando no sé la salida y no sé la respuesta. No tengo miedo porque mi fe ha crecido por la fidelidad de Dios para sacarme de cada dilema imaginable. Así que, en lugar de quejarme o disputar, te llevaré al versículo 18. Por las razones de tiempo, te insto a que te regocijes de la misma manera y compartas tu alegría conmigo. Pablo dice, mírame, estoy siendo derramado como libación, estoy en la cárcel. Por el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi alegría con todos ustedes. Sí, estoy en la cárcel y estoy alegre y estoy justo donde Dios me quiere. Entonces, donde quiera que estén, deben tener la misma alegría. El mundo necesita mirarnos como alegres. Israel, según Deuteronomio 32, Israel era una nación torcida y perversa. Moisés lo sabía. Ellos pecaron contra Dios. Al quejarse, Moisés se quejó, Aarón se quejó, Miriam se quejó, los israelitas se quejaron. Te metes en el libro de Números y crees que podrían haber aprendido algo. Sin embargo, se están quejando a lo largo de todo el libro de Números. Deja de quejarte. Deja de disputar con Dios. Él es para nosotros. Él está en nosotros. Él está con nosotros. Y no ganamos aquí, pero ganamos al final. Amén. Amén. Escucha las palabras de David en Salmos 37. Y tal vez esta sea una buena palabra de despedida. Salmos 37. Tal vez en el verso 1, comencemos allí y tomemos todos los primeros 11 versos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con vómito del que protesta en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¡Wow! Podría resumirlo diciendo que no mires Fox News. Cuando te preocupes por las cosas, lee Salmos 37. Amén. Oremos para que obtengamos tanta fuerza y aliento. Padre, tu palabra es tan estimulante de conocer la verdad, para ser el pueblo de la verdad, no por ningún mérito propio, ni por ninguna voluntad propia. Fuimos nacidos de nuevo, no de la voluntad de los hombres, sino de tu voluntad soberana. Que vivamos en gozo,
que vivamos contentos, que vivamos con amor, que la iglesia de Jesucristo esté tan marcada por el amor y tan marcada por el gozo y la paz, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todo el fruto del Espíritu, y que no haya humano que no se asombre de nosotros, y que la iglesia, en su alegría, su tranquilidad, su amor y su paz y su verdad, sea esa luz que brille en la colina, levantando a Jesucristo, quien atrae a todos los hombres hacia sí. Esa es nuestra oración para tu gloria. Te lo pedimos. Amén.